Dios me lo bendiga, mis amados hermanos, amigos y todos los que escuchan estos mensajes que les envío para que tengan memoria de que Dios ha sido bueno y maravilloso. Después de casi 2 meses de un accidente que tuve, hasta ahora puedo salir de nuevo al aire porque ha sido difícil la recuperación, pues no ha sido tan fácil, con 3 costillas rotas y algunos discos de la columna reventaditos. Pero aquí estamos, a Dios le plació sostenerme hasta el día de hoy y hoy quiero pues animarlos a que sigan adelante, que la vida es un regalo de Dios y que hay que apreciarlo en todo tiempo, porque Dios es bueno. En esta historia yo quiero compartirles lo que es la iglesia de Pérgamo, una iglesia que se había casado con el mundo, con el paganismo. Pues no era para menos, pues todo lo que ocurría en ese lugar era bastante difícil entender y estamos en tiempos peligrosos en que el mundo nos atrapa, nos trae como ovejas al matadero. Pero hoy Dios tiene un propósito y yo quiero compartirlo con ustedes para los que quieran escuchar, ¿verdad? Pues para mí sería un privilegio que si a usted le gusta estos videos, pues se suscriba. Sería una gran bendición para mí tenerlo como amigo, amistad, como suscriptor. Y es una gran bendición para todos los demás también. Así que a lo que venimos. El tema es la iglesia de Pérgamo. Según Apocalipsis 2:12 en adelante. Pérgamo. 312 más o menos después de Cristo, a los 590, donde el Imperio Romano estuvo en una forma firme, a donde se hicieron muchos eventos en Turquía, como el Coliseo Romano, a donde mataban a los cristianos por no obedecer a sus leyes, a sus reglas. Pero Dios nos ha provisto a nosotros pues una mayor bendición para estos tiempos. Y el título pues también es tremendo porque es lo que la iglesia se mezcla o se casa con el paganismo. Escribe, dice en el capítulo 2, verso 12, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, así habla el que tiene la espada aguda de 2 filos. Pérgamo significa ciudadela. La acrópolis de la ciudad está situada en una colina a 335 metros de altura. En ella había un espléndido teatro que es el más inclinado del mundo, el templo de Trajano, y el lugar donde estaba el famoso altar de Zeus. Son las obras destacadas de la Acrópolis. Así que hay una razón cuando la palabra dice el que tiene la espada de doble filo. Acuérdate que la espada puedes cortar, pero también te pueden herir. Si no la sabes usar, te va a hacer mucho daño. Aunque le hagas daño a otros, pero te va a hacer daño a ti también. El que tiene, dice, la espada aguda de 2 filos. Una frase apropiada al doble propósito de esta carta. Un poder escudriñador para redarguir y convertir a algunos, si fuera el caso. Según lo que dice su palabra, Apocalipsis 12:13, en el versículo que sigue, porque vamos a continuar leyendo, y en el verso 17. Y para redarguir y condenar a castigo a otros, porque la palabra del Señor te reprende o te edifica. La espada tiene 2 filos y tenemos que saber usar la espada del Señor.
porque si no la sabemos usar nos vamos a herir y es una herida mortal, porque te puede provocar muerte eterna, como también te puede provocar una salvación eterna. En el verso 2, capítulo 2, verso 13, dice, sé dónde vives, sé de dónde vives, y aquí está el trono de Satanás, pero te aferras firmemente a mi nombre y no has renegado de tu fe, ni siquiera cuando mataron a Antipas, mi fiel testigo. Ahí donde vives está esa tierra de Satanás. Bueno, según en la versión mía, porque en la Reina Valera dice a donde está el trono de Satanás y en otras versiones dice donde está la silla de Satanás. O sea, hermano, que la iglesia de Pérgamo estaba situada en un lugar de puro mal, de puras adoraciones paganas, satánicas en este caso. Según la silla de Satanás, o más bien trono, como este vocablo griego se traduce en todo el Apocalipsis. Satanás en impía mímica del trono de Dios en el cielo. O sea que el falso que siempre ha querido ser Dios se levanta a su trono terrenal. Y algo tan propio de que aquí Juan lo describe, que esa iglesia estaba donde estaba ese trono de Satanás, según el capítulo 4, verso 2 de Apocalipsis. Esculapio era adorado allí bajo la forma de la serpiente. Y Satanás, la antigua serpiente, como instigador. De los fanáticos devotos de Esculapio, y por medio de ellos, del supremo magistrado de Pérgamo, persiguió a uno del pueblo de Dios, Antipas, aún a la muerte. De modo que esta carta es un prefacio, amados, de anticipado del capítulo 12, verso 1 al 17 de Apocalipsis, donde el dragón hace guerra contra la mujer, contra la simiente. Si usted lo puede ver, hermano, se va a notar que siempre nosotros hemos tenido una guerra fría en este tiempo, muerte por todo lado, porque el diablo se ha empeñado a destruir todo lo que proviene de Dios. Porque dice que aún en los días hay una leyenda ignorada de los primeros padres de las Antipas en el reino de Domiciano. Fue encerrado dentro de un becerro de bronce candente y terminó su vida en hacimiento de gracia y oración. Aunque a uno le maten el cuerpo, pero el espíritu sigue fluyendo. Y aunque ardamos en llamas, como lo hicieron en el pasado y posiblemente buscarán hacerlo en algunos países, en algunas naciones de ahora, aunque estemos muriendo, no importa la forma, seguimos adorando y alabando a aquel que nos rescató por su divina gracia. En el capítulo 2, verso 14 dice, pero tengo algunas cosas contra ti. ¿Toleras a los que tienen la doctrina de Balaam? El que enseñó a Balaam a hacer tropezar a los israelitas con la prostitución y las carnes sacrificadas a los ídolos. O sea, cuando habla de pocas, es que son pocos. Muchos pueden estar reunidos en una iglesia, pero son pocos los que son fieles. Son pocos los que verdaderamente aman al Señor. Son pocos los que darían su vida por el Señor, no importa lo que pase. La doctrina de Balaam, lo que él enseñó a hacer tropezar al pueblo, fue una forma meticulosa de que los santificados se contaminaran, haciendo cosas que no debían hacer. En Números 31, 16, ahí están las proezas de Balaam. Cómo Dios tuvo que poner una asna
para hablarle a él con voz de hombre para desistir la locura del profeta. Y esto no pasó allá atrás solamente, sino también en este tiempo. Hay muchos llamados profetas que tienen una locura, pero no locura por la emoción de predicar a Cristo, sino en contra de la gloria del Señor. He aquí que ellas fueron los hijos de Israel, según dice Números 31:16. He aquí ellas fueron a los hijos de Israel por consejo de Balaam para causar prevaricación contra el Señor en el negocio de Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación del Señor. Lo único que podía hacer Balaam y enseñarle a Balac cómo hacer caer al pueblo era a través de darle sus mujeres, para que los israelitas las tomaran como mujeres y así mezclaran el pecado con la santidad. Dios no estuvo de acuerdo, no se agradó, y fue la única forma en que Dios tuvo que abandonar a Israel por un tiempo para que sufrieran el castigo de su pecado. ¿Qué pasó ahí? La parte de la trampa. O sea, siempre hay una carnada que va a estar funcionando para atraparte, para atraerte al pecado. Y esto lo tenía la iglesia. Cuando se introducen en la iglesia herejías y a veces no hacemos caso, o a veces tapamos nuestros oídos para no ir, porque fulano dijo que somos anticuados, porque fulana dijo que hoy estamos en otro tiempo. Déjeme decirle, el temor de Dios es el mismo, de ayer, de hoy y de siempre. Dice que es una trampa donde se ponía el cebo y que cuando se tocaba hacia que la trampa se cerrase la presa. Claro que sí, yo no sé si ustedes han visto cómo se apresionan los pajaritos o algunos alrededores que andan a veces en las casas y tenemos trampas para atraparlos. Así es. Verdaderamente la iglesia ha tropezado por estas áreas, por el paganismo que se ha introducido en la iglesia sigilosamente y al final nos sentimos atrapados y no tenemos reversa. Le daban cosas comer sacrificadas a los ídolos, cosas sacrificadas. Dice que ellos compartían los sacrificios, porque acuérdense que esto no es fácil. Cuando se trata de comida deberíamos pensar como un Daniel, como un Sadrach, Mesach y Abednego, al proponernos no contaminarnos con la comida del rey. Porque el mundo nos ofrece y nos da dádivas para que nosotros nos contaminemos y podamos ser accesibles a los pecados de otros. Esto no lo practicaban los israelitas del antiguo, pero sí lo practicaban. Primeramente, los que practicaban la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. No dice que ellos sacrificasen a los ídolos, lo que fue peculiar de los israelitas. O sea que los israelitas no sacrificaban a los ídolos, pero estos sí sacrificaban a los ídolos y le daban de comer a la gente para que adorara también a sus dioses. La tentación de comer carne ofrecida a ídolos era especialmente fuerte ¿para quién? Para los que estamos acostumbrados a comer cosas sacrificadas o cosas inmundas. El que no apetece o el que está acostumbrado a no consumir esas cosas no tiene problema. El problema lo tiene aquel que tiene ese problema. ¿Cómo se lo puedo declarar? Si a mí me gustaban los bailes, el licor, las drogas, el adulterio, y me lo ofrecen camufladamente, es una tentación para mí muy fuerte. Claro que sí.
Si yo nunca anduve en esos caminos, no me tienta porque no sé cómo era. El asunto es que se tentaba a aquellos que podían caer fácilmente porque esa era su vida anterior, de donde el Señor los había sacado, a donde estuvieron en otro tiempo, y ellos volvieron a caer en el error por estas estratagemas de Satanás que usa para engañar. Porque el no hacerlo significaba casi abstinencia o abstención de las comidas sociales en los paganos vecinos. Porque tales carnes, por una parte ofrecidas ya en sacrificio, era casi seguro que se hallarían en las carnicerías. Pablo trata el asunto en Primera de Corintios. Usted puede verlo y puede leer en la palabra del Señor. Capítulo 8 y capítulo 10 del 25 en adelante dice: de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por causa de la conciencia. O sea que, en otras palabras, si yo me doy cuenta que esto era un sacrificio para un ídolo, entonces por mi conciencia era mejor no comer. O si alguien estaba conmigo que no lo hacía, tampoco yo debía de hacerlo. ¿Por qué razón? Porque esto causa una fornicación o una mezcla entre el paganismo y la santidad, y a menudo relacionada con la idolatría. Porque si los otros idolatraban parte de ese animal y el resto lo traían para venderlo, también se participaba de lo mismo. En el capítulo 2, verso 15, de ahí mismo dice: así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaítas, las cuales yo aborrezco. Enfático, como Balac y los moabitas de antiguo tenían a Balaam y a sus seguidores literales. Así tú también tienes a los que tienen la misma doctrina balaísta o nicolaíta, espiritual o simbólicamente. El comer literalmente de la carne idolátrica y la fornicación en Pérgamo era acompañados por la idolatría y la fornicación espiritual. Tienes que a los nicolaitas también, no solamente a los balaanistas, sino a los nicolaitas. Con esta importante distinción, Éfeso como iglesia los aborrece y los echa, pero tú los tienes. La primera iglesia, los efesios no los aceptaban, los echaban. Pero en esta otra iglesia, en Pérgamo, dice que los recibían, los aceptaban y hacían mezcla. ¿Qué es esto? Verdaderamente no todos estamos para soportar el pecado. Y nosotros tenemos que ser cautelosos para saber lo que conviene en la grey del Señor. A saber, tentando al pueblo de Dios a la idolatría, como dice el Señor, la cual yo aborrezco. Es un pecado no aborrecer lo que Dios aborrece. La iglesia efesia, según el capítulo 2:6, tenía este punto de superioridad sobre Pérgamo. Claro que sí. Una iglesia más inteligente, más santificada, no permitía esta unión. No permitía este complemento en su iglesia. Recupérate, dice en el verso 16, pues si no iré pronto donde ti para combatir a esa gente con la espada de mi boca. Una frase importante dice: arrepiéntete o recupérate. Los tres manuscritos más antiguos agregan, pues, no solo a los nicolaitas, sino también a toda la iglesia de Pérgamo, que la exhorta a arrepentirse de no haber aborrecido las enseñanzas y prácticas de los nicolaitas. O sea, hermano, en otras palabras, el Señor está reprendiendo a la iglesia por haberse mezclado con el mundo
y no atender lo que Dios les está hablando. Ellos no cuidaron, dejaron introducir. Por eso vemos muchas iglesias, entre comillas, cristianas, pero que son paganas, son mundanas. Han perdido la orientación de Dios y se han entregado a las fábulas. Esto es algo tremendo. ¿Sabes qué dice Pablo en contraste de esto en Hechos 20:26? Dice, por tanto yo protesto el día de hoy, que yo soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño, por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia de Dios, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Disculpe. Dice que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Habrán hombres perversos que se levantarán en las iglesias para llevar discípulos, para hacer divisiones, para arrastrarlos al pecado. Dice el 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Esto es una realidad lo que está pasando hoy. Muchas iglesias se han dividido porque uno quiere una sana doctrina y otro quiere paganismo, y no pueden ser compatibles jamás. Por eso el Señor dice, vendré, o sea, pelearé o haré guerra, como usted quiera llamarlo. La Biblia lo descifra de muchas formas y en muchos idiomas se habla de diferentes formas, pero es la misma palabra. Haré guerra con los nicolaitas en primer orden. Vean Dios cómo se enfurece. Pero inclusive también toda la iglesia de Pérgamo, vendré a ti con la espada que sale de mi boca. O sea, primero Dios tratará con esos que metieron las herejías. Y si tú no te apercibes en lo que haces, pues el Señor dice que también vendrá contra ti con espada que sale de su boca. Resumido, en este campo, pero con alusión a la espada desenvainada, con la cual el ángel del Señor se enfrentó a Balaam. ¿Se acuerdan que Dios envió un ángel para detener el camino, la locura de Balaam? Solo la mula, sin entendimiento, fue la que pudo percibir la presencia del ángel. Y cuando Balaam la empujaba y le arreaba y la golpeaba, ella se echaba y no caminaba porque el ángel estaba esperando que él pasara. O sea que a veces una muda bestia tiene que hablarnos a nosotros para que nosotros podamos entender el mensaje que Dios nos quiere hablar. Creo que es importantísimo entender que si nosotros atravesamos más allá, podemos llevar el castigo del Dios eterno. Esto es algo muy influyente. ¿Saben? Es algo tremendo. Los balamitas espirituales del día de Juan han de ser heridos con la espada espiritual del Señor, la palabra o la vara de su boca. Claro que sí, amados.
No tengamos miedo en pronunciar la verdad y decir la verdad. Cueste lo que cueste, Dios está dispuesto a apoyarnos cuando declaramos su gloria. En el verso 17 dice, el que tenga oídos, oiga este mensaje del Espíritu a la iglesia. Al vencedor le daré un maná misterioso. Hay una recompensa al vencer todas estas tentaciones del diablo que se le meten a uno en la cabeza para diferir las cosas de Dios. Tenemos que mantener nuestra mente firme y nuestros ojos fijos en la presencia del autor y consumador de la fe. Dice, le daré el maná escondido. Le daré también una piedra blanca con mi nombre nuevo grabado en ella, que solo conoce el que lo recibe. Gloria al Señor. Y te voy a declarar qué significa ese maná y esa piedra blanquita. Ponle mucha atención, hermano, porque quizás mucho tiempo has pensado qué significará esto, pero te voy a dar una relación para que la compares, la escudriñes y busques la presencia del Señor. Cuando se habla comer el maná escondido, la comida celestial de Israel, aleluya, en contraste con las carnes idolatradas o con la mezcla de paganismo en sí mismo. Una olla de maná estaba puesta en el lugar santo del templo, delante del testimonio. Tal es la alusión aquí, probablemente también al discurso del Señor, según lo que dice Juan 6, 31 al 35. El maná que está escondido, porque el Señor dice, como el maná escondido en el santuario era por poder divino, conservado de la corrupción. O sea, el maná que estaba ahí dentro, aleluya, del arca, que fue la reverencia que Dios nos dejó para que estuviéramos siempre pensando de dónde viene nuestro pan diario. Ese pan del cielo que es incorruptible, aleluya, que nunca dejará de ser divino por causa del Señor. Así Jesús es su cuerpo incorruptible. Ha entrado en los cielos y está escondido allí hasta el tiempo de su aparición. Gloria al Señor. El maná escondido, ¿quién es? Jesús mismo es el maná escondido, aleluya, del mundo, más revelado al creyente. Te lo ha revelado a ti, que le has creído al Señor, que así ya tiene el gusto anticipado de su, aleluya, preciosura, porque lo amamos, porque lo sentimos, porque lo saboreamos, porque sabemos que es el mejor maná, el mejor pan que podemos comer todo el tiempo. La comida de Cristo mismo en tierra, escondida, aleluya. Y les voy a decir algunos versículos. Juan 4:32 dice, y Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis, aleluya. Esto es hermoso. Verso 34 dice, y les dice Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Gloria al Señor. ¿Sabes qué dice Job 23:12? El mandamiento de sus labios nunca me separa. Guarde su palabra de su boca más que mi comida. Claro que sí. Es lo más hermoso, lo más rico. La plena manifestación será en su venida. Claro que sí. Los creyentes están ahora escondidos como su comida está escondida, aleluya. Como el maná en el santuario, de semejante a otro maná, o sea, no hay otro. Es el único maná, es incorruptible. Así la fiesta espiritual que se ofrece a todos los que rechazan las delicadezas
del mundo por amor a Cristo. Eso es lo más rico, separarte del mundo, dejar las cosas del mundo y deleitarte en la presencia del Señor. Es eterna, es un deleite eterno, un cuerpo incorruptible y la vida eterna con Cristo en su resurrección. Aleluya. Pero ahora presta atención a esa piedrecita blanca. La expresión parece la mejor. Blanca es el color del vestido del cielo. Aleluya. Nuevo denota algo del todo renovado y celestial. La piedrecita blanca es un diamante reluciente. El Urín. Escuchen bien cuando ustedes oigan hablar en la Biblia. El Urín, llevado por el sumo sacerdote dentro del Koshen o coraza de juicio, la que se ponían, esa coraza, ese pectoral, con los nombres de las 12 tribus, aleluya, de las 12 tribus, ese pectoral que usaba el sumo sacerdote con esas 12 piedras, con esos 12 diamantes, sobre las 12 piedras preciosas junto al corazón. La palabra Urim significa luz, que corresponde al color blanco. Nadie, sino el sumo sacerdote, conocían el nombre escrito sobre ella. Probablemente el nombre incomunicable de Dios. Aleluya. JHBH. Gloria a Dios porque es el tetragramatrón del Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Cuando no se podía pronunciar, ni antes ni hoy, pero Dios nos revela el nombre dado a conocer. El sumo sacerdote la consultaba de alguna manera divinamente ordenada para recibir la dirección de Dios cuando la necesitaba. Qué hermoso, aleluya. Tú eres llamado a esto, no puedes perdértelo. Gloria al Señor. El nombre nuevo es de Jesús con mayúscula. Ese es el nombre que fue dado a todos los hombres para que todos los que en él crean no se pierdan, mas tengan vida eterna. Alabado sea el Señor. Dice, escribiré sobre él mi nombre nuevo. Vamos a ver cómo es que es esto. Tal vez usted pensará, pero ¿cómo? ¿Será así o no? Isaías 52:6 dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Aleluya, promesa del cielo. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Gloria al Señor. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya, bendito el que viene. Dice, alguna nueva revelación de sí mismo que después impartirá a su pueblo, y aquellos que solo podrán, o sea, solamente aquellos que han sido llamados y que le han recibido, pueden recibirlo. Nadie puede recibir el nombre del Señor Jesús si no le es revelado por el Señor. Por eso Él dice en su palabra que nadie que hable por el Espíritu llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. Aleluya, santo es el Señor. La conexión con Él, maná escondido, será así clara. Aleluya, pues nadie, sino el sumo sacerdote tiene acceso, aleluya, o tenía acceso al maná escondido en el santuario. Los creyentes como sacerdotes espirituales de Dios gozarán los antitipos celestiales del maná escondido y de la piedra de Urín. Aleluya. ¿Sabe qué dice número 25:7? Y lo vio Finés, hijo de Eliezer,
hijo de Aarón, sacerdote, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Aleluya. Y atravesó a aquellos que estaban en pecado. Lo que te quiero decir en esta hora es que si tú rechazas el mandamiento de Dios a comer de ese maná, a conocer de ese nombre, y aborrece las cosas inmundas que el mundo da y que se han instruido en la iglesia, gente que hablan como bestias y no entienden las cosas del Señor, pero por el Espíritu lo entendemos. Si este Finés sintió ese celo, ¿sabes qué hizo el Señor con Finés? Por rechazar la fornicación en el pueblo. Dice, como Fineas, hijo de Eliezer, nieto de Aarón, fue recompensado con un sacerdocio eterno. Tuvo recompensa por aborrecer el pecado, por su celo en contra de los mismos pecados que el Balaam del Antiguo Testamento sedujo a Israel. Así el sumo sacerdote celestial es la recompensa prometida a los que son celosos en contra de los balamitas del Nuevo Testamento, que tenían al pueblo de Dios involucrados en el pecado. Es decir, quiero hacerte algo maravilloso que vas a escuchar. La piedrecita, no el nombre nuevo. El griego es ambiguo. El nombre que nadie conocía sino Cristo solo. Escúchalo bien. Lo revelará a su pueblo. Después, bendito sea el Señor, como lo leí antes. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Guarda la santidad. Apártate del pecado, de las costumbres paganas. Los fariseos y los escribas y muchos del pueblo de Israel seguían tradiciones. No que Dios les haya dejado, sino traían tradiciones de los egipcios. 430 años cautivos ahí. Tradiciones de los asirios, cautivos en Asiria. Tradiciones de los babilonios. Tradiciones de los medos y los persas, tradiciones de los griegos y tradiciones de los romanos. Por eso no conocieron al Señor cuando Él vino, sino que lo crucificaron, porque su mente estaba embotada en tradiciones y su corazón estaba cerrado a la visión del Señor. Así, mi amado hermano, que Dios te bendiga. Que Dios te guarde, reflexiona sobre esto. Haznos comentarios que sean buenos y edificativos. No critiques si no entiendes. Pero sí te digo una cosa. Si clamas al Señor, Dios te va a revelar palabra de vida eterna. Muchas bendiciones para ti en esta hora, que el Señor te guarde.